una así noticia que me parece que sí es relevante para el tema del programa, porque resulta que en una escuela en Estados Unidos, un consejo estudiantil, bueno, no estudiantil, sino más bien de la escuela, decidió censurar el mouse de Art Spiegelman, exactamente, el cómic, el célebre cómic que ganó el Pulitzer y que narra la historia de sus padres en campos de concentración. Lo que argumentan el consejo de esta escuela, que además es como para, no está, creo que no es ni siquiera high school, creo que es junior high. Y Son eighth graders que son chicos de 13 años exacto, aproximadamente, es 13, como de 14 años. secundaria, más que preparatoria, digamos. Pero la onda es que lo que ellos dicen es que tiene palabras altisonantes, que parece que son 5 o 6, y un desnudo. Entonces, por eso decidieron que no era buena idea. Que no vean Euforia, porque en Euforia mínimo 5 penes por episodio. No, deja cualquier cantidad de materiales extraños, pero anyway, el caso es una cerradez de mente, pero ha sido como el mame de esta semana. Todos los autores de cómic que estén en redes sociales han comentado al respecto. Neil Gaiman se sumó a esto, es Tom King, Tom Taylor, de Matthias, todos, Kurt Busiek, Mark Waid, todos los creadores de cómics que están en redes sociales se han sumado a esto diciendo que pues, esto es una barbaridad absurda, que al final del día es la falta de criterio, ¿no? El decir, pues mira, sí tienen estos elementos que pueden no ser aptos para ciertas edades, pero están en un contexto en el que además están contando una historia importante acerca de, pues, de nuestra historia y que es algo que sería bueno que, sobre todo en el clima actual en el que estamos, entender y leer y saber y conocer, y sobre todo con esa pluma que tiene Spiegelman en el que humaniza mucho lo que pasaba en los campos de concentración. Sigue siendo brutal, sigue siendo salvaje, sigue siendo lacerante las historias, pero la forma en la que Spiegelman las cuenta siguen siendo muy humanas y de verdad es un cómic, porque al final del día lo que él está haciendo con el cómic, y que igual que el personaje principal, es tratar de conectar con su padre a partir de estas historias. Entonces esa es la parte importante de la narración, que todo se vuelve muy humano y muy cercano para entender lo que se vivió en esos campos de concentración, más allá de los datos históricos, las fotos, incluso muchas películas algo maniqueas que ha habido por ahí, pero no por eso de nuevo menos ciertas, pero en este caso además muy bien narradas. Entonces, pues bueno, está pasando esto y esperemos que no se repita, porque esa es la onda. Mucha banda lo que teme es que Tennessee termine permeando, sobre todo a toda la parte sur de los Estados Unidos, que como sabemos son los más conservadores, pero y ese es como lo que están levantando la voz, y pues a ver qué pasa con esto. Pero ese es el chisme de la semana. Sí, de hecho, yo me di cuenta justamente cuando lo tuiteó Neil Gaiman y decía que no importa cómo se llamen ahora, todos sabemos qué tipo de gente es la que está baneando este libro. Y sí, es como que, uy, les dijo nazis sin decirles nazis. Qué elegancia la de Francia, la verdad, la de Neil Gaiman. Ya quisiera yo en algún momento llegar a tener ese tipo de elegancia, pero yo sé que estoy lejísimos. Y sí está cotorro, por así decirlo. Es como que, güey, pues llegan tarde al mame, ¿qué onda? Es que es Y, parte de una preocupación porque ciertamente, bueno, primero, también hay que poner la cosa en contexto. Leí la nota de New York Times de qué se trataba. Es un consejo escolar de 10 personas en un condadito de Tennessee, que es el condado McMinn, y lo que decidieron fue quitar el libro del currículo de lectura del octavo grado de los chicos, pero son chicos de 13 años, ¿no? Entonces también ese contexto es importante porque tampoco se trata de niños, ¿no? Son en todo caso o jóvenes o prepúberes en el peor de los casos, ¿no? Que se supone que ya precisamente empiezas a enseñarles cuestiones más crudas de la historia. Pero sí preocupa porque hay todo un movimiento cultural en Estados Unidos y fundamentalmente en el medio oeste y en el sur de los Estados Unidos de verdadera ignorancia sobre muchísimas cosas y verdadero ánimo porque el puritanismo cristiano domine
la narrativa con la que manejan la cultura y lo que sucede en el mundo. En el caso particular de Maus, Maus es un libro brutal, difícil, muy, muy fuerte, pero es porque el Holocausto fue brutal, difícil y muy, muy fuerte. O sea, no niega lo terrible que fue y cómo lo representa. De hecho, o sea, una de las cosas que lo caracterizan es precisamente cómo caricaturiza a los judíos como ratoncitos, los diferentes nacionalidades como diferentes animales, tratando de caricaturizar la realidad, pero la muestra en su mayor crueldad. Entonces, ese contraste lo hacen sumamente poderoso porque es como que, está bien, voy a colocar esta mascarita de ratoncitos para que no sea tan fuerte, pero la realidad es que fue así de fuerte. Y se presta para muchísima discusión sumamente rica, o sea, que esté en el currículo para que unos chicos de 13 años lo lean y puedan discutir sobre el Holocausto, me parece, eso es una obra maravillosa para acercar a la lectura quizá a un muchacho que lo puedas poner a leer una novela y eso lo aleje un poco, pero le dices que un cómic y se acerca a esa historia, o sea, es una oportunidad maravillosa para aprender. Pero es que donde ves que el puritanismo cristiano está por encima inclusive de esa oportunidad y que esta gente pues ni sabe ni siquiera el tamaño que tiene esta obra. Es el primer cómic que gana, creo que fue el primero que ganó Pulitzer y que se le considera, o sea, entre los mejores libros escritos del siglo XX. O sea, es una obra, es un clásico. Entonces, sí, inclusive, o sea, una de las notas que comentan lo que pasa es que ese tipo de noticias que también sirven para quizá hacer muy grande algo que realmente fue una decisión de 10 personas, obviamente muy ignorantes de una escuelita rural, por así decirlo, no sé los detalles si realmente la escuela sea rural, pero que sirve para clickbait, pero también pone la lupa sobre la situación, porque sí hay una situación cultural que tenemos que estar discutiendo, que es esta, ¿no? Pero que no, que comentaba, ¿no? O sea, si sacamos todos los libros que digan groserías, que hablen de escenas violentas, entonces, por ejemplo, no sé, To Kill a Mockingbird, que es un clásico de la literatura norteamericana, que creo que todo chico debería leer en sus clases de literatura, o sea, lo van a banear también. O sea, si te pones a pensar en ese montón de cosas, los libros de Mark Twain, que la palabra con N sale a cada momentito. O sea, Es que de hecho esa es parte de la situación. O sea, estamos en un movimiento cultural que hay un montón de gente que quiere reescribir la historia, muchas veces ni siquiera favorablemente, ¿no? Por muy liberal que seas, por muy progre que seas, la idea de reescribir los libros de Mark Twain para quitar la por palabra ejemplo. con N es un salvajismo. ¿Por qué? Porque es tratar de quitar la responsabilidad de educar sobre los maestros y padres para dejarla que el libro reescriba una historia que está ahí y que se tiene que conocer cómo fue. Y lo mismo está pasando aquí, porque al final del día, como bien mencionas, pues sí es una escuelita de un pueblo bicicletero, ¿no? Son 10 personas que deciden sobre sus hijos que ellos no quieren que lean este libro porque tiene malas palabras y porque tiene un desnudo frontal, que mira, al final del día pueden estar en su derecho, adelante. El problema es que justo eligen Maus en un momento en el que tienes un expresidente que niega el holocausto, donde tienes un movimiento cultural en muy buena parte de los Estados Unidos que niega el holocausto, donde tienes a gente hablando en medios que niegan el holocausto. Ese es el grave problema de esta situación, porque en este lugar pequeñito puedes sembrar la semilla para que esto se replique en muchísimos lugares, en muchísimas escuelas, en muchísimas ciudades, y que muchos más jóvenes tengan que surtir la historia que les están dando edulcorada, donde no existe el holocausto, donde ese tema no se toca, ¿no? Y esa es la parte complicada, porque además, como mencionas también, el holocausto es algo complicado y es difícil de entender y es sobre todo difícil de capturar en toda su complejidad humana, porque de pronto se vuelven números en abstracto, se vuelve una historia lejana de nuestra realidad y eso para los jóvenes principalmente es muy difícil tener un asidero y creo que Maus lo que hace es eso, te da ese asidero para que entres emocionalmente a la historia, para que entiendas la gravedad de lo que se vivió, para que te enfrentes cara a cara con el salvajismo de esa historia y por qué no se tiene que repetir. Entonces, Y que incluso te explica algo interesante que hace Maus, que te explica en cierta medida, como de dónde viene ese odio que permitió que el holocausto existiese. O sea, no exacto, fue de gratis ese prejuicio y esas razones. Esto me correcto. recordó también a cierta controversia que hay con Demon Slayer actualmente, que le hemos comentado varias veces en el programa de anime,
El arco actual de Demon Slayer ocurre en lo que se conoce como un distrito de entretenimiento en Japón, un distrito rojo, que básicamente son muchas casas de prostitución, y un montón de gente escandalizada en Twitter de que se supone que Demon Slayer es una caricatura para niños, que cómo puede ser que estén tratando el tema de prostitución, que cosa más escandalosa. O sea, mi respuesta a eso es muy sencilla. La vida es complicada. Explicar la vida de los niños es algo complicado, pero es una tarea propia de los padres. Si eso te da tanta hueva, si a ti te parece muy difícil explicarle a un niño lo horrible que es la historia, lo horrible que es la vida, no tengas hijos. Es así de sencillo, no quieres criarlos. Creo que aquí es exactamente lo mismo y con los ejemplos de los dos extremos, lo de Que, quitar la que, palabra con M de los trabajos de Mark Twain y el tema que están tratando exacto, que, con por Mouse. ejemplo, en las últimas semanas hemos tenido casos en México, por ejemplo, de personas que atacan a gente de la comunidad homosexual. Creo que la semana pasada, se salió un video de una pareja de dos chicas que estaban esperando un café afuera de la cafetería. Se dan un beso y una mujer las empieza a agredir y a escupir con el pretexto de que su hijo estaba ahí enfrente y que cómo se atrevían a hacer eso frente a su hijo. Pues, mujer, es tu responsabilidad de dejarle claro al niño que lo que está viendo es una pareja normal dándose un beso. Eso Y no además que fue tiene un piquito, y absolutamente te nada de aseguro malo. que ese mismo niño en YouPorn ha visto cosas peores de escondido de la No, mamá. O sea, deja tú en YouPorn. Viendo, mientras la señora ve sus telenovelas, te aseguro que hay unos dos atascados, casi encuerados, No, pues y el niño está enfrentado a eso. el año pasado lo cerramos con Six Flags sacando Ujú. del parque aquí en México a una pareja gay que se dio un beso, diciendo Exacto. que no permitían ese tipo que no importaba la preferencia sexual, pero pues que no permitían ese tipo de bullshit, afectos. mentiras. Y después se Exacto. llenaron las redes sociales de imágenes de gente Six Flags dándose besos entre heterosexuales, que pues nunca ha habido drama con eso. Lamentablemente los Six Flags también lo recuperaron, o sea, el mismo comunicado que dieron aquí en México, lo replicaron en Estados Unidos, y es como, güey, o sea, ni te disculpaste y quedaste como un asno, Warner. Bueno, Exacto. la gente. Esa es la bronca. Es esta necesidad de censurar o de cambiar o de revisionar antes de educar o antes de poner en contexto cosas, porque a final de cuentas la historia es eso, la historia es su contexto, la historia es lo que está pasando alrededor y cómo se desarrolla. O sea, el llegar a la deshumanización tan absoluta que significaron los campos de concentración, los campos de exterminio, porque ni siquiera eran campos de concentración ya, eran campos de exterminio, eran lugares Lo concentraban enormes. para algo, pues no lo concentraban para una fiesta, precisamente. Pero, Era pero todo lo no, contrario. claro, pero digamos que por poner un ejemplo, ambos casos son terribles y asquerosos, pero en los campos de concentración de japoneses americanos en Estados Unidos eran campos de concentración. Ahí los tenían encerrados, era un lugar donde parecía un suburbio, pero estaban encerrados y o sea, eso es un campo de concentración, es horrendo y es asqueroso. Auschwitz no era un campo de concentración porque no estaba diseñado para contener a la gente ahí, estaba diseñado para matarlos, estaba diseñado para aniquilarlos uno a uno, para destrozar su humanidad y a partir de ahí empezar a matarlos por los miles. Ese nivel de degradación, ese nivel de deshumanización, tiene un proceso para llegar a él, y son cosas que se tienen que hablar y que se tienen que conocer y sobre todo entender que lo que se vivió ahí dentro es algo que no se puede repetir. Simplemente la historia no puede permitir que se repita. Y es difícil. Es difícil cuando no encuentras cómo exponer a los niños a esto de nuevo de una forma directa que conecten con esa historia. Y Mouse es una obra perfecta para eso. Pero, insisto, lo preocupante no es lo que estos 10 personas decidan hacer con sus hijos. Lo preocupante es que esto puede abrir las puertas para que haya muchas otras escuelas en muchos otros lugares y termine siendo esto un patrón a replicarse en muchos otros lugares. Independientemente de Mouse, con muchas obras y con toda la historia de esto, pero a nosotros que lo que nos atañe son los cómics, este punto detonante además es bastante importante para ello. Nos Exactamente. apunta el muy buen Axel Alonso, que hoy no nos acompaña aquí en presencia, pero sí está con nosotros en el chat. Dice que en una entrevista a propósito de esto, Spiegelman dice que le parece ridículo y triste porque la parte de los desnudos ni siquiera reflejan a los propios campos,
sino a las secuelas psicológicas, porque el desnudo está en la parte cuando habla del suicidio de su madre. Lo que pasa es que la gente que lo prohibió no lo lee. Estuvo hojeándolo y vio un desnudo. O sea, ni saben de qué se trata. Pero aparte, Leen 2, 3 globos de texto con las palabrotas y vieron el desnudo. O sea, pero la aparte, ignorancia en la decisión es brutal. Eso también hay que tenerlo en cuenta. pero aparte, según yo, el desnudo es de una ratoncita. Pues bueno, evidentemente estamos hablando de personas, pero es de una ratoncita, no es tanto, no es un desnudo humano, ¿sí? Y si lo fuera, o sea, el punto es el contexto en el que lo estás planteando y cuál es la naturaleza de ese No, desnudo. O sea, no lo, es, lo, no lo, es, lo No, digo pero porque, sí creo que es ya como ratoncito. O sea, solo en ciertas partes, lo que pasa es que hace mucho tiempo leí Mouse, pero solo en ciertas partes es que le quita la máscara de ratoncitos precisamente porque el efecto es eso. O sea, es como decir, tengo que poner esta máscara de ratones para hacer que no son humanos y poder contar la historia, pero realmente sabemos que se trata de los polacos en los campos de concentración. Esa es la metáfora de Maus. Y hay momentos en que se tiene que quitar la máscara, pero precisamente cuando sale de la historia y cuenta quizá, por ejemplo, lo que pasó con su madre y lo que pasó con su padre. Pero realmente no me acuerdo ahorita de los detalles de Maus, pero precisamente tiene tantas capas. Es que Maus sirve para muchísimas cosas, una obra maestra. De hecho, o sea, vayan, compren Maus, lean Maus. O sea, lo que tenemos sí, que hacer es totalmente, celebrar que exista una obra como esa y reflexionar sobre ella. al respecto, totalmente. Spiegelman sí dijo que estaba pues, anonadado por la decisión de la Junta Escolar y llamó a a esta acción orwelliana. Y pues dice, no, es que me dejaron así con la boca abierta, ¿cómo es posible que hagan esto? Y todo se dio a partir de que el director de la escuela, Lee Parkinson, pues pidió que revisaran este libro porque era parte del curso del 8º grado. O sea, sí se estaba De hecho, enseñando como parte de la escuela y dijeron, ¿sabe qué? de Lo hecho, damos por ahí ya de incluso fuera. un par de maestros salieron a decir que aunque de una u otra forma ya es ilegal, ellos van a seguir dando mouse en su curso Y estoy, como estaba y pensado, estoy seguro que llamó la atención. Bueno, no estoy seguro. Puedo asegurarlo, puedo apostar, perdón, que llamó la atención por ser un cómic. por Porque los supuesto. otros libros ni los leyeron. Se nota que hay gente que no lee. No, y este tampoco. O sea, te puedo asegurar que Por eso logiaron, pero precisamente pudieron ver el desnudo porque pero es si que, estuviese fíjate escrito no que, hubiesen llegado. exacto, fíjate que ni siquiera, el punto es también entender de nuevo de quién viene y cómo vienen ese tipo es que en este caso sí me atrevo a utilizar la palabra censura como tal, porque al final de cuentas es una figura de poder, que es que una persona, tal vez no con las mejores intenciones, saca de contexto una imagen o saca de contexto un par de palabras, las lleva a esta junta y dice, esto es lo que le están enseñando a mi hijo, tal vez con la intención me entiendo ya un poco de lucubración, con la intención de que esta persona le ofende que se hable del holocausto, y lo que quiere es encontrar un pretexto para dar la censura, y las 10 personas que ni siquiera se preocuparon en abrir el cómic están ahí. De hecho, en el mismo tweet de Neil Gaiman, alguien le comenta, este tweet comentó Vale en el que dice que a pesar de cómo se hagan decir ahora, como se hagan llamar ahora, solo hay un tipo de personas que censuraría a Maus. Alguien le contesta, ay, solo hay un tipo de personas que querría exponer a adolescentes de 13 años a penes. Y la respuesta de Neil Gaiman fue, ¿cómo dejar claro que nunca en tu maldita vida has leído Maus? Porque es eso, o sea, a final de cuentas, terminas. Es que, bueno, o sea, ¿a qué punto van a llegar? Cuando les enseñan a los chicos de 13, 12 años, por ejemplo, el aparato reproductor masculino, no les van a enseñar un pene para Pero que entiendan las esa, partes del esa, pene. O sea, es que esas son las peleas que se llevan en ese tipo de lugares de Estados Unidos, en ese, lo que llaman el Bible Belt, que son ese tipo de peleas porque hay mucha gente que no quiere que se dé educación sexual en las escuelas. Hay mucha gente que prefiere que la única educación sexual que tengan sea leer la Biblia, lo cual me parece preocupantísimo. Pero esas son las peleas de todos los días en Estados Unidos y Maus ahora se vuelve esta víctima de gente, me atrevo a decir que muy malintencionada, que quiere censurar bajo el pretexto de proteger a la infancia de cosas que no deberían de ver, pero también es responsabilidad de las 10 personas que están ahí leer el libro y entender de qué viene y tomar entonces las decisiones en vez de nada más. Porque también esa es la otra cosa con este tipo de juntas de padres, lo que llaman ellos el PTA,
Son gente que tiene trabajos como todo el mundo y usualmente no tiene el tiempo, entonces nomás van a las juntas, dejan que alguien les explique las cosas y levantan la mano para sí o no, y no se quedan. Y si alguien les dijo, miren, aquí hay un desnudo y aquí hay unas palabrotas, ¿quieren que lo lean los niños? No, pues no, punto, adiós. Pero no entienden el contexto. Entonces, híjole, pues es triste por muchísimas razones. Entonces, de nuevo, lo que hay que esperar es que todo este escándalo evite que este esquema se repita en más escuelas y en más sectores escolares. Romanuel La buena Salarruébano, noticia es que se dispararon las ventas de mouse esta semana precisamente por eso. Entonces, Romanuel porque además todo esto en medio del día de la remembranza del Holocausto. Perdón, Valentín, que te interrumpí 2 veces. Salarruébano nos está diciendo que, por cierto, se nos olvida que en México, como en otros países de Latinoamérica, también hubo campos de confinamiento para japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Ah, wow, no lo sabía. Y no hablemos de cómo le fue a los chinos acá a inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, compadre. También tenemos una historia muy truculenta que nos falta revisionismo también histórico en Latinoamérica. Axel Alonso dice, ya vemos que hay sectores de Estados Unidos que se escandalizan y emocionan de más con las caricaturas, como el señor de la tele que se enojó porque le cambiaron a la de Man en Verde. Oye, de eso tendríamos que hablar en las noticias la próxima semana, compadre, la verdad. José Ortiz dice que Mouse es una lectura obligatoria debería ser una lectura obligada para adultos y para niños. Samuel Franco, mucha literatura está censuradísima en Estados Unidos. Fahrenheit 451, por ejemplo, es el caso que más me hace ruido. Isaías Secundino nos decía por acá más arriba que To Kill a Mockingbird ya está prohibido en varias escuelas de Estados Unidos. Por cierto, según canon noventero, Matar a un ruiseñor es el libro favorito de Clark Kent. Yo el libro no lo he leído, pero sí he visto la película y cuando vi la película dije, ay, con razón. Digo, no deja de tener un poquito de White Savior, pero tiene sentido. Y bueno, nada más para contextualizar un poco, de acuerdo a lo que dice la gente de esta junta de maestros, no están en contra de enseñar el holocausto, porque, Padres. perdón, de padres de familia, sí. No, es presidente de la American Federation of Teachers. Que no tuvieron un rol en en esta situación, perdón, sí. La Junta de Padres de Familia dice que sí, que en efecto es incómodo hablar acerca de genocidios, pero es nuestra historia y hay que educarla, hay que saber enseñarla. Sin embargo, aunque no están en contra, en teoría, de hablar del holocausto, creen que no es un libro adecuado para la edad. Como ya dijeron, para un 8º grado, estamos hablando de segundo de secundaria, me parece que no hay una mejor edad para enseñar mouse, y es porque ya son libros, son para personas con cierta edad que ya tienen cierto criterio, y evidentemente el que esté matizado con animalitos, sin dejar de ser crudo, creo que justamente eso ayuda bastante para su nivel educativo. Mouse lo enseñan en las escuelas de Australia es como parte de los libros de texto de Australia, y completando un poquito lo que decía el buen Bernardo, Richard Davis, dueño de la tienda Nirvana Comics en Knoxville, Tennessee, está ofreciendo préstamos de The Complete Mouse a cualquier estudiante, y se aventó un GoFundMe para comprar más copias de Mouse. Había pedido $10,000 para estarla prestando, y ya, o para el viernes, o para hoy viernes en la tardecita, ya habían rebasado su meta de $10,000. La gente está muy a favor de que ante esta situación, pues de que, oye, vamos a darle más ruido a Mouse, que la verdad de repente, pues ya no le hacíamos tanto ruido, digo, yo, sobre todo los comiqueros, pues ya están muy acostumbrados a este cómic. Digo, ahorita lo mostraba porque, pues la verdad, no creo que no haya un comiquero que no tenga su copia de Mouse, y si no la tienen, por lo menos la han leído. O sea, Yo quiero esa, mano. Yo tengo la edición viejita pasta blanda, pero quiero la que tienes. está bien bonita. Pero Esa que tiene Valentín se me quedó a mí en Venezuela, ya está. Yo la que mi hermano se la regaló a alguien. Yo tenía la versión argentina y hasta hace poquito hice mi upgrade a la Complete Mouse, que está bien chida. Y según Davis, dice que están recibiendo pedidos de todo el país, de todos Estados Unidos, e incluso de Europa, preguntando por mouse. Como bien dice, como mencionó Bernardo, en efecto aumentaron las ventas, e incluso en Amazon ahorita está dentro de lo más vendido el Complete Mouse, e incluso la versión que está dividida en 2 partes. Entonces, por lo menos ha servido para darle
reflector a una obra que jamás debería de perderlo, creo yo. Aprovechen porque se agota, vayan ustedes a su vendedor de cómics favorito y cómprense su mouse, porque de verdad, por lo que leo en los comentarios, creo que la gran mayoría de quienes están con nosotros ya lo han leído, pero o sea, aquellos que no lo hayan leído, aprovechen el mame y éntrenle a mouse, porque la verdad es que es un clásico por algo, la verdad. Y no solo es un clásico, también vamos, la forma de acercarte a mouse y de hablar de mouse y de analizar mouse es por todos los ámbitos, ¿no? Desde el profesional, el narrativo, el metafórico, el literario, el histórico, el humanista. Mouse tiene tantas formas de puntos de vista que vale muchísimo la pena. Entonces, pues dense mouse. Yo creo que tengo como 10 años sin leerlo y me parece un buen momento para una relectura, porque neta, ahí lo tengo, o sea, lo compré, o sea, compré el Complete Mouse hace poco, pero nomás lo compré, güey, no lo he vuelto a leer. Un covache en vivo de mouse. Creo que sí, justo y necesario.